Mi nombre es Hannah Dawson, una abuela jubilada normal y corriente. Tras toda una vida de trabajo duro, logré reunir una modesta pensión. Cuando mi única hija, Aimee, se casó, solo podía pensar en cómo apoyarla un poco más. Después de todo, soy madre, la carne y la sangre no hacen la vista gorda. Por muy difíciles que se pongan las cosas, ver a tu propio hijo luchar es un dolor que ningún padre se toma a la ligera. Desde el año en que se casaron, comencé a ayudarlos económicamente y rara vez paré. Aimee y su esposo viven en Boston, donde todo cuesta una fortuna: alquiler, transporte, facturas, lo que sea. Sus ingresos apenas cubren lo básico. Así que yo intervine en lo que pude. Luego llegó el bebé, y con la llegada de Mason llegaron la fórmula, los pañales, la guardería. Los gastos nunca terminaron. No esperé a que me lo pidieran. Les ofrecí $5,000 al mes. No era una cantidad enorme, pero era algo, suficiente para alimentar a Mason y que su hogar funcionara mejor. El tiempo pasó volando. Sin darme cuenta, Mason ya tenía edad para ir a la escuela. Esa transferencia de $5,000 se había convertido en la partida más rutinaria de mi presupuesto. Mis viejos amigos me tomaban el pelo de vez en cuando, diciendo: Hannah, eres una madre demasiado buena. Mandando dinero todos los meses así, ¿no te preocupa que Todd se esté acostumbrando demasiado a las limosnas? Me reía, repitiendo siempre lo mismo: ¿para qué llevar la cuenta? Son mi familia. Mientras vivan bien, soy feliz. Algunos me llamaron desinteresado. Pero nunca lo pensé así. Simplemente hice lo que creía que una madre debía hacer. Mirando hacia atrás, quizás simplemente fui ingenua. Quizás, a sus ojos, me habían reducido a nada más que un cajero automático andante. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y los días se volvían más fríos. Pero mi corazón se sentía cálido. Lo había decidido desde el principio: este año pasaría las fiestas en casa de Aimee. Quería estar con ellas. Quería que fuéramos una familia. Empecé a preparar la cena navideña con 2 semanas de antelación. Elegí un suéter calentito de dinosaurio para Mason, le iba a encantar. Para Aimee, por fin le conseguí esa bufanda de cachemira que llevaba meses deseando, cálida y elegante, igual que ella. En cuanto a Todd, bueno, le encanta el café, así que le pedí a un amigo de Oregón que me enviara granos tostados especiales. Incluso empaqué una lata de galletas caseras y una botellita de mi bourbon de siempre, hecho en mi ciudad natal. Para cuando cerré la maleta, las 2 grandes bolsas estaban prácticamente a reventar. Tarareé para mí mientras empacaba, imaginándolo todo: nuestra pequeña familia reunida alrededor de la mesa, el pavo chisporroteando en el horno, Mason devorando sus regalos en la sala, Todd bromeando conmigo, Aimee ajetreada en la cocina. Solo pensarlo me quitaba el frío del invierno. Esa casa adosada de 3 habitaciones había sido suya desde el año en que se casaron. En aquel entonces no tenían ni de cerca la entrada, así que gasté casi todos mis ahorros e incluso le pedí prestados algunos a mi hermano Robert para ayudarlos a comprar la casa. Recuerdo el día que recibieron las llaves. Aimee me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, gracias. De ahora en adelante, esta también es tu casa. Ven cuando quieras. ¿Esa habitación que da al sur? Siempre es tuya. Todd estaba justo a su lado. No dijo mucho, pero asintió una y otra vez. Aimee tiene razón, mamá. Eres bienvenida cuando quieras. Me aferré a esas palabras como a una brasa, creyendo que había criado a una buena hija y que había tenido la suerte de tener un yerno decente. Seguía viviendo en mi pequeño hogar, pero de vez en cuando los visitaba unos días, siempre eran amables y acogedores. Nunca imaginé que esta imagen que pinté para mí misma, esta ilusión reconfortante de cercanía madre-hija, pudiera romperse tan rápidamente. 3 días antes de mi salida, me paré frente al espejo, probándome un conjunto nuevo que había comprado para las vacaciones. Sonó mi teléfono. Era Aimee. Mamá, su voz sonaba vacilante, nada que ver con su tono despreocupado habitual. Aimee, ¿qué pasa? Me dio un vuelco el corazón. Un temor silencioso me invadió. Oh, no es nada importante, dijo con naturalidad.
Solo me preguntaba. ¿Ya reservaste tu billete? Charlaba sin importancia, su voz flotaba como si rozara la superficie de algo que no quería decir. Podía oírlo, el peso de sus palabras, la pausa entre versos. Ese calor que sentía hace unos momentos se atenuó. Como una pequeña nube que se elevaba desde mi pecho, bloqueando la luz del sol que había acumulado en mi corazón. Sí, todo listo. Solo falta salir. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Hubo una pausa y luego dijo en voz baja: Todd quiere hablar contigo un minuto. Le paso el teléfono. Antes de poder responder, la llamada ya había sido transferida. La voz de Todd se escuchó, tan educada como siempre, quizá incluso un poco más suave de lo habitual. Pero bajo ese tono tranquilo, pude percibir una frialdad, una distancia deliberada. Hola, Hannah. Hola, Todd. Mis dedos agarraron el teléfono con más fuerza. Entonces, hizo una pausa, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. Esta Navidad, puede que no sea el mejor momento para que vengas. Fue como un cubo de agua helada vertido sobre mi cabeza, agudo, penetrante, despiadado. Se me secó la garganta. Me tomó un momento encontrar la fuerza para responder. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, nada serio, respondió con un tono ligero, como si hablara del tiempo. Es que, mis padres también vienen este año. Se están haciendo mayores, tienen el sueño ligero y son un poco apegados a sus costumbres. Cada uno necesita su propia habitación, y bueno, con solo 3 habitaciones, una para mi papá, otra para mi mamá y otra para Aimee, Mason y yo, simplemente no hay espacio. Me zumbaban los oídos. Mi mente luchaba por comprender. ¿Sus padres tienen una habitación cada uno? ¿Y yo? ¿La madre que donó todos los ahorros de su vida para ayudar con la entrada? ¿La mujer que ha estado transfiriendo más de $5,000 cada mes como un reloj? Solté lo primero que se me ocurrió: puedo dormir en el sofá. De verdad. No me importa. Son las vacaciones, estaría bien incluso con una manta en el suelo. Todavía me aferraba a la esperanza. Seguramente no serían tan despiadados como para rechazar a una abuela en Navidad. Claro que no. Hubo una pausa de varios segundos. Todd no esperaba que fuera tan complaciente. Cuando volvió a hablar, la irritación apenas se disimulaba tras su tono mesurado. Hannah, no tienes por qué pasar por eso. La casa va a ser un desastre con tanta gente alrededor, la sala llena de gente y ruido, no sería cómodo para ti. Y Aimee y yo, ya estamos bastante estresadas por el trabajo. Esperábamos relajarnos durante las vacaciones. Tener un poco de, tiempo a solas. Tiempo privado. Esas palabras me hirieron como un hielo. ¿Eso era lo que pagaba con mis $5,000 al mes? ¿Una parte de las áreas comunes, sin espacio para quien pagaba parte de la factura? Siguió adelante, con voz suave, como si me hiciera un favor. Quizás podrías quedarte en casa este año. O visitar a Robert. Su casa está cerca, y siempre hay mucha vida por allí. Aparentemente sonaba considerado. Pero en el fondo, era solo otra forma de decir: no vengas. Solo estorbarías. Mi corazón se desplomó, centímetro a centímetro. Conmoción, dolor, incredulidad, todo me golpeó a la vez, cortándome la respiración. Luché por calmar la voz. Todd, déjame hablar con Aimee. Quiero que me lo cuente ella. Se oyó un ruido en el otro extremo. Todd le pasaba el teléfono. Mamá. La voz de Aimee era apenas un susurro, suave y temblorosa. Parecía que estaba llorando o intentando desesperadamente no llorar. Mamá, por favor, no te preocupes. Todd no quiso decir nada malo, es solo que, sus padres no están muy bien de salud y necesitan descansar bien. Así que quizás podrías. Sus palabras se entrecortaban, perdiéndose en un silencio que decía más que cualquier frase. Y de fondo, lo oí con claridad, Todd carraspeando. Un sonido leve, pero inconfundible. Una señal. Una advertencia.
Ella nunca dijo las palabras, no vengas, pero no tenía por qué hacerlo. La verdad quedó al descubierto, ni siquiera me defendió. Ni siquiera para decirme que podía quedarme en el sofá. Había elegido su bando, y no el mío. Está bien. Lo entiendo. Logré mantener la voz serena, usé toda mi fuerza de voluntad para aferrarme a mi dignidad. Luego colgué. En cuanto el tono de marcar resonó en mis oídos, el silencio me envolvió como un vacío. Y así, el mundo se quedó helado. Me quedé paralizada en el sofá, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Mis ojos se clavaron en las 2 maletas del rincón, empacadas hacía días, que permanecían en silencio junto a los regalos navideños cuidadosamente envueltos que había preparado para la familia, cajas envueltas en brillantes rojos y verdes, con cintas rizadas a la perfección. Pero ahora, esos alegres paquetes parecían burlones. Como si se estuvieran riendo de mí. La voz de Todd resonaba una y otra vez en mis oídos. Mis padres vienen. Cada uno necesita su propia habitación. Cada uno de ellos. Su propia habitación. Las palabras resonaban en mi cabeza como un disco rayado y no podía evitar que los recuerdos me inundaran. Recordé cuando se casaron por primera vez, los dos vivían hacinados en un apartamento de alquiler destartalado, viejo, con corrientes de aire y apenas habitable. En invierno, las paredes se congelaban, en verano, el ventilador del techo resonaba como si fuera a caerse en cualquier momento. No soportaba verlos vivir así. Así que metí la pata con los ahorros para la jubilación que había acumulado durante toda mi vida. Eso seguía sin ser suficiente, así que fui pidiendo préstamos a amigos y familiares. De alguna manera, reuní lo que necesitaban para la entrada de esa casa adosada de 3 habitaciones. Pasé días corriendo de un lado a otro con el papeleo, con un dolor de pies a cabeza, pero con el corazón en un puño. Pensé que estaba ayudando a mi hija a construir su propia casa. Luego vino el embarazo. Las náuseas matutinas de Aimee eran tan fuertes que no podía retener nada. Me mudé para cuidarla, le cocinaba lo que toleraba, la acompañaba cuando no podía dormir y le daba masajes en la espalda dolorida. Después de que nació Mason, empezaron las noches de insomnio. Cada vez que lloraba, yo era quien daba vueltas por la sala, meciéndolo en brazos para que la joven pareja pudiera descansar un poco. Y durante todos estos años, sin falta, mi teléfono vibraba a principios de mes. Un mensaje del banco, $5.000, transferidos directamente a la cuenta de Aimee. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Incluso cuando tenía dificultades, recortando gastos en mis propias comidas, nunca fallé un mes. Lo di todo, dinero, tiempo, energía, y nunca me quejé. Nunca pedí nada a cambio. ¿Acaso no es suficiente? ¿No es eso lo que se supone que debe hacer una madre? Y ahora, lo que recibo a cambio es una despedida cuidadosamente formulada, no hay suficientes habitaciones. Como si fuera un huésped no invitado. Como si todo lo que he dado pudiera ser desechado con una excusa cortés y una puerta cerrada. Cuanto más lo pensaba, menos me cuadraba. Los padres de Todd, ¿desde cuándo se volvieron tan frágiles de repente? ¿Cuándo necesitaron un descanso tranquilo en sus habitaciones privadas? Lo recordaba con mucha claridad, el pasado día de Acción de Gracias, estaban paseando por Florida con un grupo de turistas, comiendo comida callejera, descansando en la playa, sonriendo a la cámara foto tras foto. Sus redes sociales estaban llenas de fotos alegres y descripciones alegres. Se veían sanos, felices y sin ninguna necesidad de descansar. Esta excusa no solo era endeble, sino insultante. Tan endeble, de hecho, que ni siquiera intentaba ser creíble. Ya no se trataba de logística. Era un mensaje claro, no eres bienvenido aquí. Y entonces, como una serpiente que se desliza silenciosamente en mis pensamientos, una oscura revelación empezó a tomar forma. ¿Y si, nunca habían planeado que viniera? En el instante en que ese pensamiento aterrizó, me recorrió como una piedra arrojada al agua quieta, enviando olas tras olas que me golpeaban el pecho. Vergüenza. Dolor. Rabia. Una sensación ardiente de traición que me oprimió las costillas hasta que apenas pude respirar. No. No iba a dejarlo pasar.
No iba a dejarme a un lado como una carga agotada, despedirme con una sonrisa falsa y una verdad a medias. Necesitaba saber la verdad. Toda. Apenas dormí esa noche. Di vueltas en la cama hasta que el cielo empezó a palidecer. Tenía los ojos ensombrecidos, la cabeza me latía como un tambor de guerra, pero, curiosamente, mi mente nunca se había sentido tan aguda. Al amanecer, cogí mi teléfono y revisé mis contactos. Me detuve en un nombre que apenas reconocía, Lily Green, la sobrina de Todd. Solo nos habíamos visto una vez durante una reunión navideña, intercambiamos cumplidos y nos agregamos por cortesía. Apenas habíamos hablado desde entonces. Dudé, luego abrí el hilo de mensajes y escribí con la mayor naturalidad posible. Oye, Lily, ¿sabes qué van a hacer los padres de Todd para Navidad este año? Estaba pensando que, si no van a casa de Todd, quizá podría invitarlos. Mi pulgar se posó sobre el botón de enviar un momento y luego lo pulsé. Me quedé paralizado, agarrando el teléfono con las palmas empapadas de sudor. Media hora después, Lily respondió, alegremente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Hola Hannah. Qué casualidad. Mis tíos ya hicieron planes para pasar la Navidad en casa de Todd. Están muy emocionados, toda la familia se reúne. Incluso reservaron un viaje a Hawái después de las fiestas. Auge. Fue como si un fuego artificial hubiera estallado en mi cabeza, solo que no iluminó el cielo, sino que incineró la última pizca de duda que tenía. Así que eso es todo. Mentiras. Todo, ello. De principio a fin, Todd me había mentido. Lo de que no había suficientes habitaciones, lo de que sus padres mayores necesitaban descansar, era pura ficción. La verdad era simple, simplemente no me quería allí. Era una molestia. Una carga. Algo que había que controlar, ocultar, excluir. Y yo, como un tonto, me había ofrecido a dormir en el sofá. Estaba dispuesto a conformarme con el maldito suelo si eso significaba estar cerca de mi familia. Pero ni siquiera me dejaron un rincón. Todd. ¡Qué actuación! Denle un Oscar y una ovación de pie. Su interpretación fue impecable. Qué lástima que su guión fuera una basura. Temblaba de furia, la humillación me quemaba como un reguero de pólvora. Tenía que respirar hondo para que mis manos no temblaran. Pero no iba a quedarme en silencio. No esta vez. Tomé mi teléfono de nuevo y marqué el número de Aimee. Se acabaron las suposiciones. Se acabaron las esperas. Necesitaba respuestas, y las iba a conseguir. El teléfono sonó un buen rato antes de que Todd por fin contestara. Su tono era cortante, ya impaciente, ni siquiera se molestó en fingir. ¿Sí? ¿Hannah? ¿Y ahora qué? Reprimí el fuego de la garganta y hablé con voz áspera y fría. Todd, dejémonos de tonterías. Dime la verdad. ¿De verdad necesitan tus padres una habitación para ellos solos por salud? ¿O se van todos a Hawái después de Navidad? Hubo un instante de silencio. Entonces su voz regresó, furiosa y tensa. Ay, por Dios, Hannah. ¿Quién te ha estado contando tonterías? ¿Quién te dijo eso? No lo negó. Simplemente entró en pánico al pensar dónde estaba la fuga. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. No necesitas saber dónde lo oí, dije con frialdad, con la voz firme como una espada. Solo respóndeme. Sí o no. Volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez no intentó disimularlo. Y luego la máscara se cayó. Bajó la voz, dura y desdeñosa, con un matiz de desdén. ¿Y qué si es verdad? La Navidad es para nuestra familia. Mis padres rara vez vienen. ¿De verdad te necesitamos ahí, complicándonos las cosas? ¿De verdad, Hannah, no crees que quizás solo eres un poco más extra? Esa palabra cayó como una bofetada en la cara. Temblaba, con las manos apretadas, la respiración entrecortada, entre la rabia y la angustia. ¿Extra?, repetí, con la voz entrecortada por la incredulidad. Todd, ayudé a criar a tu hijo.
Di el dinero para que pudieras comprar esa maldita casa. Te envío $5.000 cada mes. ¿Y yo soy la que sobra? Hannah, no me tergiverses, espetó, ahora abiertamente hostil. Aimee es mi esposa. Ahora tenemos nuestra propia familia. Es hora de que dejes de meterte en asuntos ajenos. Deja de entrometerme. Mi mente explotó. Así que eso fue lo que significó para él, insertarme. ¿Mi transferencia mensual de $5.000? Solo el precio de la entrada, tolerable. Y aún así, me quedé más tiempo del debido. ¿Era este un trabajo retorcido donde les pagaba para que me dejaran venir? ¿Dónde tenía que ganarme mi lugar con dinero y silencio, sin jamás incomodar a la familia real? De repente vi todo con perfecta claridad. La furia me golpeó como un rayo. Años de orgullo reprimido, de dolor no expresado, de desvivirse por la paz, todo estalló como un volcán. Todd, ¿no te da ni un poquito de vergüenza? Mi voz temblaba, pero rugía con un fuego que no había sentido en años. ¿Quién pagó la entrada de esa casa en la que vives tan cómodamente? Cuando no tenías dinero, ¿quién gastó sus ahorros para la jubilación y mendigó solo para ayudarte? Cuando Aimee estaba embarazada, enferma y agotada, ¿quién estaba ahí todos los días, cocinando, acompañándola a sus citas, acariciándole la espalda para las náuseas? Cuando Mason era un recién nacido, llorando toda la noche, ¿quién lo cargó en círculos durante horas para que pudieran dormir? ¿Dices que me entrometo? Si no me hubiera entrometido, no tendrías nada de esto. Hubo una pausa y luego una risa baja y amarga resonó en la línea, cortándome como una cuchilla de hielo. Hannah, dijo con la voz cubierta de desprecio. ¿Qué sentido tiene desenterrar el pasado? Nos diste el dinero porque querías. Nadie te torció el brazo. No lo pedimos. Si decidiste darlo, no vuelvas ahora fingiendo que te debemos algo. Ni siquiera se inmutó. Siguió adelante, alzando la voz con aires de superioridad moral, como si fuera él el que estaba siendo agraviado. ¿Y todo ese dinero que le envías a Aimee cada mes? Es tu decisión. Si quieres ayudar a tu hija, ayúdala. Pero no actúes como si eso te diera un lugar en nuestra mesa. Así no funciona. No intentes usar el dinero para manipularnos. Hizo otra pausa y luego asestó su último golpe como si fuera lo más sensato del mundo. Mis padres trabajaron duro toda su vida para criarme. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que estén cómodos cuando vienen de visita. A eso se le llama ser un buen hijo, Hannah. Es mi responsabilidad. Voluntario. No relacionado. El deber de un hijo. Escuche eso, escuche cuán limpio y ordenado lo ha hecho sonar. Cada sacrificio que hice, cada dólar que di, cada noche de insomnio, reducida a nada más que una decisión personal. Despojada de todo significado, sacudida como pelusa en una manga. Mi apoyo, mi presencia, nunca fue invitada. Nunca bienvenida. Simplemente fue soportada, y ahora, ni siquiera eso. Él dice que es natural cuidar de sus padres, pero ¿la mujer que lo ayudó a construir su vida desde cero? Es una carga. Una molestia. Indeseada. La hipocresía era asombrosa. El derecho, cegador. Temblaba físicamente, no por falta de palabras, sino por el peso de la humillación. Su indiferencia se arrastraba por mi piel como 1000 hormiguitas, sin dejar rastro, solo dolor. Y en ese silencio horrible y paralizante, finalmente lo comprendí. No tenía sentido discutir. La gente como Todd no cambia porque les ruegues o les razones. No escuchan. No reflexionan. Reciben. Y luego te dicen que fue tu decisión dar. Nunca me había dado las gracias, ni una sola vez. Porque, en su mente, no le había dado nada que mereciera la gratitud. Solo había hecho lo que debía hacer. Y ahora que ya no me necesitaba, me estaba archivando como un recibo de una compra olvidada. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Discutir con él no me traería paz. Si acaso, solo me despojaría aún más de la poca dignidad que me quedaba.
La verdadera pregunta no era Todd. Nunca lo había sido. La pregunta era Aimee. Mi hija. ¿En qué creía ella? ¿Cuál era su postura ante todo esto? ¿Y por qué cuando más la necesitaba, se quedó en silencio? Después de colgarle a Todd, me quedé mirando el nombre de contacto de Aimee en la pantalla un buen rato. Mi dedo se quedó flotando, temblando ligeramente, y finalmente pulsé para abrir un nuevo mensaje. Respiré hondo, intentando mantener la calma, la firmeza, aunque por dentro estaba destrozada. No quería ser yo quien rompiera el vínculo madre-hija que aún nos quedaba. Aimee, acabo de hablar con Todd. Me duele mucho. Sé que la vida no ha sido fácil para ustedes dos, y nunca quise ser una carga. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué nadie me dijo la verdad? No soy irrazonable. Solo quiero que seas sincera conmigo, por una vez. Solo quiero saber, ¿qué significo para ti? ¿Qué soy realmente para ti? Presioné enviar. Luego esperé. La casa estaba dolorosamente silenciosa. Tan silenciosa que podía oír cada tic-tac del reloj de pared, cada respiración superficial que tomaba. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Los minutos pasaban lentamente, uno tras otro. La pantalla permanecía oscura. Esperé tanto que casi me convencí de que no iba a responder en absoluto. Y entonces, finalmente, mi teléfono vibró. Aimee había respondido. Solo unas pocas líneas. Pero cortaron como una hoja desafilada, aserrándome el pecho lentamente, centímetro a centímetro, arrancando los últimos vestigios de esperanza que me quedaban. Mamá, por favor, no te preocupes. Todd fue un poco brusco, lo sé, pero no pretendía hacerte daño. Solo intenta facilitarles las cosas a sus padres, no suelen venir de visita. Últimamente las cosas han estado muy difíciles, la hipoteca, las cuotas del coche, la universidad de Mason, todo se acumula. La presión es mucha. Por favor, no me lo hagas más difícil. Quédate en casa y disfruta de las vacaciones, ¿vale? Te visitaré después de Año Nuevo, lo prometo. El mismo tono familiar. La misma tristeza evasiva. No negó lo sucedido, pero tampoco lo reconoció. Ni un, mamá, lo siento. Ni un, no te merecías esto. Solo una vaga culpa envuelta en excusas blandas. Un intento pasivo de suavizar las cosas, dejando intactas las verdaderas heridas. No me defendió. Ni siquiera reconoció lo mucho que me habían herido. En lugar de eso, se colocó en el medio, atrapada entre lealtades, agobiada por la presión, como si ella fuera la víctima y yo fuera el que lo hacía más difícil. Pero ella olvidó algo. La persona apartada, a la que le mintieron, la que se quedó parada en el frío con un corazón lleno de amor y dos maletas llenas de regalos, fui yo. Su madre. La mujer que la había ayudado a superar todas las dificultades. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos aferrándose lentamente al teléfono mientras una quietud fría y pesada se instalaba en lo más profundo de mi pecho. Fue como si algo dentro de mí finalmente se rompiera, silenciosamente, pero por completo. Eso es suficiente. Ya no podía confiar en ella. Ni siquiera podía esperar una defensa básica, una palabra de justicia, un destello de coraje. Ahora era como una muñeca de algodón, suave, sin carácter, meciéndose con el viento. Todd habló, y ella obedeció. Todd decidió, y ella siguió. Ni siquiera tuvo la fuerza de voluntad para luchar por un lugar en el sofá para su madre. Había vertido todo en ella. Y no recibí nada a cambio. Solo vacío. Esto debe ser lo que quieren decir cuando afirman que no hay dolor mayor que la muerte de la esperanza. Porque esto era todo. Apagué mi teléfono sin decir palabra y caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba bajo y gris. El viento azotaba las ramas desnudas, lanzando hojas quebradizas que giraban por el aire. Cayeron una a una, aterrizando en el alféizar, en el porche y, de alguna manera, justo en mi corazón, frías e ingrávidas, pero pesadas al mismo tiempo. Así sea. Esta Navidad, no iría a ningún lado. Me quedaría aquí, en esta vieja casa tranquila y vacía.
Sola. Y quizás, eso estaba bien. En ese mismo momento tomé una decisión. ¿La transferencia de $5.000 de este mes? No la iba a enviar. No por rencor. No por venganza. Pero finalmente lo entendí, simplemente no tiene sentido. Les había dado todo. Mi amor. Mi trabajo. Mi dinero. Mi tiempo. Y lo que recibí a cambio fueron mentiras, indiferencia y una mirada en sus ojos que decía que no era más que una carga. ¿Exactamente qué era lo que seguía pagando? No les escribí. No les avisé. No dije nada. Cuando apareció la notificación habitual del banco, su transferencia mensual está programada, no moví un dedo. Simplemente lo quité. Sin drama. Sin ira. Solo un silencio profundo que resonaba en mis huesos. Una tristeza cansada y dolorosa que me invadía por completo. ¿De verdad había llegado nuestra relación a esto? ¿Se había reducido a una sola transacción mensual? Durante todos esos años, creí que hablar de dinero arruinaba las relaciones. Ahora veo la verdad, a veces, incluso si nunca hablas de dinero, la relación nunca fue real desde el principio. Y eso está bien. Que estos 5.000 sean la prueba. Veamos qué es lo que realmente les importa. Su madre, o su dinero. Día a día, la Navidad se acercaba. Los vecinos habían empezado a colgar coronas de acebo en sus puertas, con suaves luces blancas bajo los aleros. Se podía oler la canela y las manzanas asadas en el aire, mezclado con el parloteo de la gente que traía pavos y botellas de vino a casa. Todo el vecindario se sentía envuelto en una cálida atmósfera, como una postal navideña perfecta. Pero dentro de mí no había nada más que vacío. Como una vieja casa de madera, ahuecada y llena de viento frío. No había contactado a Aimee desde la llamada con Todd. Y ninguno de los dos me había contactado. Era como si toda esa conversación, las mentiras, el rechazo, hubiera quedado oculta, enterrada bajo el brillo de la alegría navideña. Luego llegó el quinto día después de lo que alguna vez había sido mi fecha de transferencia de rutina. Y sonó mi teléfono. Aimee. Su nombre apareció en la pantalla como un golpe a una puerta que no sabía si quería abrir. Por un instante, me quedé mirándola, sintiendo una opresión sorda y pesada en el pecho. Pero respondí. Hola, mamá, su voz era cautelosa, casi de puntillas, con una dulzura que parecía demasiado deliberada. ¿Cómo te sientes? Últimamente hace más frío. Asegúrate de abrigarte bien, ¿vale? Estoy bien. Mi respuesta fue tranquila, distante. Sin calidez. Sin ira. Simplemente plana. Qué bien, dijo, y luego dudó, claramente intentando ganar tiempo. Bueno, hoy es Navidad. ¿Tienes planes? ¿Podría ir a tu casa y cenar juntas? Solté una risa silenciosa, pero solo mental. ¿Ahora quería saber cómo pasaría las fiestas? ¿Dónde estaba esa energía semanas atrás? No hace falta, dije con suavidad. Cenaré en casa de Robert. Una mentira inofensiva. Una que nos evitó a ambos la incomodidad de la verdad. Se quedó en silencio un instante y luego empezó a charlar sin importancia. Me preguntó si había empezado a practicar algún pasatiempo nuevo últimamente, si la pequeña cafetería de abajo seguía abierta, si el gran roble de la esquina ya había perdido todas sus hojas. Dando vueltas. Esperando. Esperando. Sabía exactamente qué era. No estaba allí por café ni por árboles. Estaba esperando el momento oportuno. Y entonces, como un reloj, su tono cambió. Sutil, casual, fingiendo que no era nada. Ah, por cierto. Mamá, ¿olvidaste enviar el dinero de este mes? Allí estaba. Había estado esperando esa fila. Hice una pausa, la justa para que el silencio se prolongara. Entonces, como si acabara de recordarlo, respondí, ¿te refieres a ese dinero? Sí, dijo rápidamente, con la voz más alegre y aliviada. Me tomé mi tiempo.
Dejé que el silencio se prolongara un momento más. No lo olvidé. El silencio en su teléfono fue instantáneo. Quieto y nítido. Casi pude oír cómo se le congelaba el rostro. Continué, lenta y mesurada, cada palabra como un hielo. Estaba pensando, con las fiestas y todo eso, probablemente tengas muchos gastos. Y con tus suegros aquí, seguro que también te están echando una mano. Así que, la verdad, probablemente no necesites mis 5.000. Lo dejé asimilar y luego añadí, con la voz más fría, deliberada. Y tenías razón, ahora solo soy la forastera. Siempre metiéndome en tu pequeña familia. No te parece bien, ¿verdad? Así que he decidido. Se acabó el dinero por mi parte. Se acabó. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oírlo respirar. No necesitaba ver su rostro para saber qué aspecto tenía, aturdida, conmocionada, el tipo de incredulidad que solo te golpea cuando una línea que asumiste que siempre estaría allí de repente desaparece. Lo curioso del olvido es que es contagioso. Olvidaron todo lo que di, mi ayuda, mi dinero, mi amor. Así que, me olvidé de pagar. No por venganza. Esto no fue venganza. Finalmente aprendí cómo tratar con ellos. Tal y como me enseñaron. Después de un largo silencio, la voz de Aimé finalmente se abrió paso, delgada, temblorosa y cargada de dolor y culpa. Mamá. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste detener la transferencia así? Su voz se elevó hasta convertirse en un tono estridente y frenético, casi histérico. ¿Tienes idea de lo que tenemos este mes? La hipoteca, la matrícula de Mason, todas las facturas. Nos estamos hundiendo. ¿Y ahora de repente nos dejas sin trabajo? ¿Cómo se supone que vamos a arreglárnoslas? Y así, sin más, la última brasa de ternura que me quedaba por ella, parpadeante y frágil, se enfrió. Recordó la hipoteca. Recordó los gastos. Recordó lo difícil que fue para ella. Pero ella lo olvidó. Olvidó quién gastó toda una vida de ahorros para la jubilación para ayudarles a comprar esa casa. Olvidó quién caminó en círculos en la oscuridad con un bebé que lloraba para poder dormir. Olvidó los $5.000 que le enviaba cada mes, como un reloj, lloviera o hiciera sol. Se acordaron de todo, menos de mí. Y en ese momento, por fin lo vi claro, algunas relaciones no terminan con una sola pelea. No se desmoronan con una sola discusión. Se pudren lentamente, pieza a pieza, por la negligencia, por el silencio, por la violencia silenciosa de ser rechazadas una y otra vez. Yo no he cambiado. Me dejaron ir hace mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, otra voz explotó desde el otro extremo, la de Todd, fuerte y llena de rabia. Hannah. ¿Qué demonios significa esto? Ahora gritaba, completamente desquiciado. ¿Usas dinero para manipularnos? Aimé es mi esposa, ¿y ella? Se supone que debes ayudarla. ¿Ahora nos dejas sin nada? ¿Para hacerla sufrir conmigo? Así que ahí estaba. Todd, desmoronándose. El mismo hombre que hace poco me dijo que dejara de interferir, ahora gritaba por teléfono porque los cheques habían dejado de llegar. Qué curioso. Esa independencia de la que presumía no duró mucho sin mi dinero. Sostuve el teléfono con firmeza y solté una risa suave y amarga. ¿Manipularte? Repetí con voz fría y seca. ¿Cómo exactamente te estoy manipulando? Te di ese dinero porque quería. Y ahora no. ¿No es esa la libertad que siempre has deseado? Hice una pausa para darle más efecto y añadí, con la precisión del cristal y la agudeza del hielo. Además, eres un buen hijo con tus padres, ¿verdad? Ya que se quedan contigo las fiestas, seguro que estarán encantados de ayudarte con las facturas. Al fin y al cabo, no paras de decir que esta es tu casa. No querrías seguir abrumando a forasteros como yo. Silencio. Y entonces Todd lo perdió por completo. Tú. Hannah Dawson. No te atrevas a fingir que eres una maldita mártir. ¿El anticipo que nos diste?
Mis padres pagaron las renovaciones. ¿Te crees una especie de salvadora? Sus palabras ahora llegaban rápidas y venenosas, una tras otra, volviéndose más feas a cada segundo. Solo querías controlarnos. Y ahora nos estás interrumpiendo para que regresemos arrastrándonos. ¿Sabes qué? No va a pasar. No necesitamos tu asqueroso dinero. ¿Me oyes? Ahora gritaba, sin control, escupiendo furia y palabras malsonantes como balas. ¿Sí creen? Basta, Todd. Por favor, basta. Aimee, entrecortada por las lágrimas, lo interrumpió intentando calmarlo, pero fue inútil. Estaba descontrolado, sumido en una rabieta cada vez más profunda, completamente ajeno al daño que estaba causando. No dije nada. No colgué. Acabo de escuchar. Escuché como si estuviera viendo la vida de un extraño desmoronarse a través de una grieta en la pared. Sus palabras eran feas, brutales. Como cuchillos. Pero, extrañamente, ya no me herían. Porque no podía sentirlos. Me había quedado entumecido. No porque no doliera, sino porque el dolor me había quitado toda sensibilidad. Sentí como si flotara fuera de mí, observando desde la distancia cómo se desarrollaba una escena triste y ridícula. Un hombre adulto gritando por teléfono, una mujer llorando al fondo y una anciana, yo, finalmente dándose cuenta de que algunos finales no son fuego y furia. Están hechas de silencio, claridad, y una puerta que se cierra silenciosamente detrás de ti. Cuanto más se enojaba Todd, más claro se volvía todo. Su aluvión de insultos, tan fuertes y groseros, eran como una cuchilla oxidada y sin filo. Y, sin embargo, de alguna manera, cortaron el último hilo al que me aferraba. El último hilo de esperanza que me quedaba por esta familia, por Aimee, por la fantasía de un vínculo sagrado e inquebrantable entre madre e hija. Durante mucho tiempo, tuve miedo de la confrontación. Miedo a los silencios incómodos. Miedo de que decir demasiado pudiera dañar la relación. Pero, ¿ahora? Después de ser arrastrado de bruces por el suelo por la misma gente por la que antes habría caminado sobre el fuego, me di cuenta de algo. Una vez que la fachada se rompe, es más fácil respirar. Al menos ya no tenía que seguir actuando en la farsa, fingiendo que éramos la imagen de una familia amorosa y agradecida. Que yo era la madre bondadosa y ellos, los hijos leales. La voz de Todd finalmente empezó a desvanecerse. Tantos gritos lo habían dejado sin aliento, el único sonido que quedaba en la línea era su respiración agitada y furiosa. Esperé un momento antes de hablar, tranquilo, firme y frío como el agua quieta. ¿Ya terminaste? Silencio. Como si no esperara que sonara tan, callado. Solté un suave suspiro, no estaba cansada, simplemente harta. Todd, me dijiste algo antes. Dijiste que tú y Aimee son una familia independiente y que no debería interferir. Está bien. Lo respeto. A partir de ahora, no volveré a interferir nunca más. Hice una pausa. Lo dejé caer. Ya que creen que he estado usando el dinero para controlarlos, déjenme simplificarlo, no habrá más dinero. No les daré ni un centavo, sin malentendidos, sin condiciones. De ahora en adelante, me retiro de sus vidas. Para, siempre. No grité. No, lloré. Ni siquiera vacilé. Y quizá por eso las palabras me hirieron más, porque no las dije con ira. Provinieron de algo más frío, más fuerte. Definitivo. Añadí una última cosa, con la voz tan tranquila como siempre. No te preocupes. No volverás a recibir una llamada mía. No volveré a molestar a tu pequeña familia. Finalmente, la voz de Aimee se coló, presa del pánico y temblorosa. Mamá, por favor, no digas eso. Todd no lo decía en serio, solo está molesto, no lo decía en serio. Solté una risa suave y triste. Cariño, no me importa lo que quiso decir. Lo que importa es lo que dijo. Y lo más importante, escuchaste cada palabra y no lo detuviste. Se quedó paralizada. Podía oírlo. La culpa le subía por la garganta.
Yo solo. Su voz se quebró, pequeña y lastimera. Mamá, ha sido muy difícil. Sé que es difícil, Aimee, dije con dulzura. Pero para mí también. Has estado tan ocupada compadeciéndote de ti misma, atrapada en el medio, que nunca te has parado a pensar en lo que es estar completamente sola en Navidad. Sentada en una casa silenciosa con 2 maletas sin abrir y sin que nadie vuelva. Siempre lo entendiste. Simplemente nunca te pusiste de pie. Ni una sola vez dijiste, mamá, quédate, por favor. Silencio otra vez. De esos que lo dicen todo. Miré por la ventana. El cielo se había oscurecido. En la esquina, unas cuantas casas habían encendido sus luces, pequeños destellos cálidos contra el crepúsculo invernal. El cristal me devolvió el reflejo de mi rostro, tranquilo, desconocido, despierto. De acuerdo, dije finalmente, en voz baja pero firme. Disfruta de tus vacaciones. No vuelvas a llamar. Estoy bien. De verdad. No tienes que preocuparte por mí. Y con esto colgué. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. No sentí nada más que paz. Los días siguientes fueron tranquilos. Afuera, el mundo giraba hacia la Navidad, los vecinos envolvían sus porches con luces centelleantes, las risas resonaban en la manzana mientras los niños corrían a toda velocidad por las aceras nevadas en patinetas, y las puertas principales se adornaban con coronas de acebo, estrellas doradas y brillantes lazos rojos. Pero mi casa permaneció en silencio. No colgué una corona. Ni puse luces. En lugar de eso, garabateé 3 simples palabras en el felpudo de bienvenida junto a la puerta: deja que caiga la nieve. Hubo 2 golpes a mi puerta esa semana. La primera fue de Jane, la anciana del otro lado del pasillo. Llegó con una lata de sus galletas de especias caseras, y su habitual calidez se reflejaba incluso a través de la madera que nos separaba. Charlaba sin parar por la puerta sobre su hija que había llegado en avión desde fuera del estado, su nieto que venía con ella, y toda la familia reunida alrededor de la chimenea para cantar villancicos. Escuché, apoyado silenciosamente contra el marco de la puerta, oyendo sus pasos desvanecerse por el pasillo sin siquiera abrirla. No era que no quisiera verla. Simplemente no me apetecía fingir, sonreír, charlar un poco. Más tarde esa noche, abrí el armario de almacenamiento y comencé a clasificar cajas que no había sido tocada en años. Dentro estaban las cosas que había guardado, pero en las que intentaba no pensar. La invitación de boda de Aimee, aún en su sobre. Una tarjeta de Mason pintada a mano, manchada de purpurina. Y un osito de peluche desgastado, con la mitad del pelo desprendido. Me agaché allí, examinándolo todo lentamente. Cuando mis dedos rozaron una foto, me quedé paralizado. Era un retrato familiar, tomado hacía 6 inviernos en su sala. Mason acababa de nacer. Yo llevaba un delantal, el pelo recogido rápidamente, las mejillas sonrojadas por el calor de la cocina. Lo sostenía en mis brazos, profundamente dormido, con la cara sonrojada por la calidez y la seguridad. En aquel momento, pensé que eso era la felicidad. Que esto, esta cocina, este ruido, esta familia, era el futuro que yo había ayudado a construir. No tiré la foto. La guardé en el fondo de la caja y cerré la tapa. No la descarté, solo la sellé. Pasaron los días. Ninguna llamada de Aimee. Sabía que ella esperaba que yo cediera primero. Pero no lo hice. No porque no me importara, sino porque finalmente entendí, preocuparse no es lo mismo que rendirse. Había cargado con su mundo a cuestas durante años. Les ayudé a construir su pequeña familia, solo para que me dijeran que no pertenecía a ella. Les di dinero, tiempo, dignidad, y solo vieron a alguien entrometiéndose. Pues bien, déjenles ver cómo es la vida sin la persona que les resulta tan incómoda. Me enteré por los rumores de lo que estaba sucediendo. El temperamento de Todd siempre había sido volátil. Ya había pasado por 3 puestos en los últimos años, y en todos ellos culpaba a la política de la empresa en lugar de asumir responsabilidades. Insistió en que Aimee se quedara en casa,
dijo que podía cuidarla. Pero la realidad era otra. Su hipoteca se había atrasado. Llevaban 2 meses de retraso. Vendieron el coche y lo cambiaron por un modelo antiguo y destartalado con el salpicadero agrietado. Y cuando Todd dio un portazo tan fuerte que hizo temblar el edificio, los vecinos pensaron que se trataba de violencia doméstica y llamaron a la policía. Lo descubrí mientras sostenía una taza de café. El borde de la taza golpeó la encimera y se astilló. Me quedé quieto, mirándolo. Luego recogí el trozo roto y lo tiré a la basura. Quizás un poco de dolor sea lo que haga falta, murmuré. Esa semana comencé a reconstruir, lenta y prácticamente. Me levantaba a las 6. La cocina ordenada. Una taza de café solo con tostadas. Luego anotaba 3 tareas sencillas para el día. Lavar la ropa. Reparar la colcha gastada del recibidor. Probar una nueva receta de galletas de mantequilla con pera y clavo. Respondí al correo electrónico de Julia. Me había preguntado si estaría dispuesta a dar una clase de costura en el centro comunitario, una vez por semana. Me encantaría ayudar, escribí. Cuando hablamos por teléfono, parecía emocionada. Significa mucho, Hannah. Todos quieren aprender, pero ya nadie quiere enseñar. Sonreí. Es lo que mejor sé hacer. Si le resulta útil a alguien, con gusto lo compartiré. Oh, te necesitamos, dijo. No tienes idea de cuánto. Y de alguna manera, eso me hizo algo pequeño pero real. Me reconfortó esa parte de mí que creía congelada para siempre. Porque quizá no era inútil. Quizá me necesitaban. Simplemente no por ellos. Esa noche, saqué la bufanda que Aimee había dejado en mi casa, una que le había tejido hacía 2 inviernos, puntada a puntada. El hilo se había desvanecido con el tiempo, los bordes estaban deshilachados y sueltos. Me senté en el sofá con un ganchillo en la mano, remendándolo lentamente. Y mientras mis dedos se movían, también lo hacían mis pensamientos, silenciosa e involuntariamente. ¿Estaba abrigada? ¿Tenía Mason suficiente ropa? ¿Todd seguía enojado? No había enviado dinero en semanas, pero eso no significaba que hubiera dejado de importarme. Había dejado de equiparar el cuidado con la obligación. Por fin estaba aprendiendo que el amor no tenía por qué venir a costa de la autodestrucción. Ordené la habitación de invitados. Puse sábanas de franela limpias en la cama. Extendí la manta eléctrica. Incluso puse una cajita de galletas de fresa, sus favoritas, en la mesita de noche. No porque esperara que volviera, sino porque si un día el peso de todo aquello se volvía demasiado grande, si no le quedaba a dónde ir. Quería que supiera, aquí todavía había una luz encendida. No de debilidad, sino de paz. No me comuniqué con ella. Y ella no llamó. Vivimos en silencio durante casi un mes. Sin llamadas perdidas. Sin golpes en la puerta. Empecé a creer que era el fin. Que nuestro vínculo se había roto demasiado para ser restaurado. Que el amor madre-hija, una vez roto como un mueble viejo, simplemente no tenía arreglo. Pero entonces, un viernes por la noche, sucedió algo inesperado. Acababa de entrar del balcón, con los brazos cargados de ropa seca, cuando sonó el timbre. Fuerte. Urgente. Me sequé las manos y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Ella estaba allí de pie. Una bolsa de lona desgastada en una mano. Una vieja chaqueta acolchada cerrada hasta la barbilla. Su rostro pálido, sus ojos hundidos, como si hubiera estado allí mucho tiempo, armándose de valor para llamar. Nos miramos fijamente a través de la puerta durante un largo momento. Entonces sus labios se separaron, vacilantes, suaves. «Mamá, ¿puedo pasar?» Abrí la puerta. Ella estaba parada justo más allá del umbral, con el aspecto de una niña perdida más que de una mujer adulta con familia. Me hice a un lado. Ni un «bienvenido». Ni un «¿te traigo algo de beber?» Entró despacio, sin quitarse el abrigo.
Tenía los ojos enrojecidos y un cansancio que no había sentido antes la atormentaba. Mamá, su voz era ronca, temblando por algo que no podía identificar. Ya no puedo. Creí que podía. Pero no puedo. No, lloró. Simplemente se quedó allí, cabizbaja, frotando nerviosamente la correa de su bolso con los dedos, como si buscara palabras enterradas en su interior. En casa, tragó saliva. Todd perdió su trabajo. Esta vez sí. Sin indemnización. Las tarjetas de crédito están al límite. La hipoteca está vencida otra vez, y esta vez, no podemos pagarla. No dije nada. Ni un grito ahogado. Ni una sorpresa. Había esperado esto mucho antes que ella. ¿Ese día no contestaste el teléfono? Supe que ya no quería saber nada de mí. Bajó aún más la voz. Después de eso, intenté volver a llamar, pero no pude. No podía soportarlo. Y ahora, ya no sé con quién más hablar. Se aclaró la garganta, como si se tragara un cristal. No vine a pedirte dinero. Sé que estás harta de mí. Es que, no sé a dónde más ir. No sabía quién más me escucharía. No me apresuré a responder. En cambio, me recosté en el sofá y guardé el hilo a medio remendar en su cesta. La miré con esa quietud que solo el tiempo, y el dolor, pueden moldear. Luego, con dulzura, cariño, si tienes algo que decir, ven a sentarte. Tenemos tiempo. Ella dudó. Luego se acercó y se sentó en el extremo más alejado del sofá, como un acusado esperando un veredicto. Parecía tan pequeña. Tan insegura. Tan lejos de la niña que una vez sostuve en mis brazos. Pero ella estaba aquí. Y por ahora, eso fue suficiente. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el suave roce de su uña contra la tela del sofá. Luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo: «Mamá, me divorcié de Todd». «¿Cuándo?», pregunté. «La semana pasada». Dudó. Tiró un plato y lo hizo añicos contra el suelo. Dijo: «Tú y tu madre sois unos inútiles». Y luego dejó un acuerdo de divorcio sobre la mesa. Respiró entrecortadamente y continuó. «La verdad es que empezó el día que dejaste de enviar dinero». Se puso furioso. Dijo que nos habías dado la espalda. Que lo único que tu familia contribuyó a nuestro matrimonio fue la entrada, todo lo demás, las renovaciones, lo dieron sus padres. Como si eso los convirtiera en santos. Su voz se quebró con algo agudo y amargo. Pero lo recuerdo, mamá. Recuerdo quién me tomó de la mano en cada visita al médico, quien estuvo ahí cuando di a luz. Fuiste tú. Tú fuiste quien paseaba por el piso toda la noche con Mason. Tú fuiste quien cocinaba, limpiaba y me cargaba cuando apenas podía mantenerme en pie. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, le temblaba la voz. Sabía todo eso. Solo que, tenía mucho miedo de causar problemas. Pensé que si me callaba, si evitaba la pelea, tal vez el matrimonio se sostendría. Asentí. Se limpió la nariz con el puño de la manga y dijo: «Todo empezó a pasar la noche fuera». Cada día estaba más enojado. La noche que Mason tuvo fiebre, lo llamé para pedirle ayuda. ¿Sabes qué me dijo? Tu hijo, tu problema. Bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. No pude soportarlo más. Lo intenté de verdad, mamá. Lo hice. Y entonces vinieron las lágrimas. No suave, no silencioso, sino áspero y crudo. Vergüenza, miedo, culpa, todo derrumbándose a la vez. Mamá, lo siento, susurró. No te defendí. No dije ni una palabra. Y ahora lo sé, no estabas enojada conmigo. Estabas herida. Yo también soy mamá ahora, añadió con voz ronca. Y por fin lo entiendo. No respondí de inmediato. Me quedé allí sentado, viéndola desmoronarse. Luego me levanté y fui a la cocina. Al volver, le di un vaso de agua. Toma, le dije con dulzura.
Bebe un poco. Respira. Ella lo tomó, sus manos temblaban cuando el vaso tocó sus labios. No estaba enojada, le dije, sentándome de nuevo. Estaba cansada. Cansada de un modo que no sabía cómo explicar. Ella me miró con los ojos llenos de arrepentimiento y las lágrimas caían libremente. Solías decir, mamá es tu red de seguridad, dije en voz baja. Pero con el tiempo, esa red dejó de ser un consuelo y empezó a sentirse como un cajero automático. Nadie me preguntó si estaba bien. Solo me preguntaron si seguía dando. Cada palabra fue silenciosa, pero deliberada. Y acertó. Te dejé entrar esta noche porque eres mi hija. Eso no cambia. Jamás. Ella asintió con fuerza, secándose las mejillas. Pero el dolor que me causaste, no desaparece de la noche a la mañana. La miré a los ojos. Necesitaremos tiempo. Tendremos que reconstruir. Ella asintió de nuevo, esta vez sollozando, pero con algo diferente tras las lágrimas. Una especie de comprensión. Una especie de liberación. Mamá, no quiero que sigas viviendo así, cansada y sola. Ya lo solucionaré. Conseguiré un trabajo. No dependeré de ti como antes. Y entonces me agarró. Se desplomó en mis brazos y se aferró a mí como de pequeña, cuando una pesadilla o una rodilla raspada eran lo peor del mundo. Mamá, te quiero. Solo que, tenía tanto miedo que no pude contenerme. La abracé. Le acaricié la espalda con suavidad y le susurré. Está bien desmoronarse a veces. Pero no puedes pasarte la vida usando a alguien como muleta. ¿Entiendes? Ella asintió contra mi hombro, tensa y en silencio. No dije nada más. La dejé llorar. Luego, lentamente, me levanté y volví a la cocina. Bajé el tarro de miel, puse la tetera en el fuego y empecé a prepararle una bebida caliente. Afuera, el viento aullaba, azotando las ramas desnudas. Pero adentro por fin había un destello de calidez. Una luz que no se había encendido en mucho, mucho tiempo. Aimé se quedó en mi casa 3 días. No volvió a mudarse, solo se quedó temporalmente. Así lo expresó, y no discutí. No trajo mucho. Solo una pequeña bandolera, apenas empacada, ni siquiera una muda completa. Preparé un pijama limpio y encontré una bufanda vieja que le había tejido años atrás, la que le encantaba de niña. Luego la descartó, dijo que el color era feo y la guardó en un cajón. Nunca la tiré. La primera noche, no dijo mucho. Comió en silencio, con la mirada fija en el plato. Ni siquiera mencionó a Mason. Después de cenar, le preparé una tetera y le añadí una cucharada extra de miel. Se sentó acurrucada en la esquina del sofá, abrazando la taza como si fuera lo único que la mantenía erguida. Mamá, murmuró, gracias, por dejarme volver. La miré a la cara, más delgada de lo que recordaba, con ojeras. Asentí. Soy tu madre, no tu casero, dije. Cariño, no tienes que andar de puntillas conmigo. Sus ojos se enrojecieron nuevamente y agachó la cabeza, tomando un sorbo de té para ocultar sus lágrimas. No dije nada más, no por enojo, sino porque sabía que en el momento en que me ablandara demasiado rápido, ella podría volver a convertirse en la persona que solo sabía apoyarse. Y ya no era esa mujer, la madre que se partía en dos solo para mantener a su hija en pie. Ahora tenía mi propia vida. Después de todo, empecé a ser voluntaria en el centro comunitario. Una vez a la semana, ayudaba a Julia a dar una clase de costura. Un grupo de jóvenes entusiastas se reunía a mi alrededor, preguntándome sobre técnicas de costura y cómo darle nueva vida a las telas desgastadas. La forma en que me miraban, con curiosidad, con respeto. Era como la luz del sol calentando mi columna después de un invierno largo y amargo. Me recordó que no tenía que dar infinitamente para demostrar mi valía. No tenía que ser el salvador de nadie para ser valioso. Aimé pasaba los días buscando trabajo y regresaba por las noches callada y agotada. Ya no me daba la lata como antes. Ya no revolvía mi despensa diciendo, ¿por qué nunca comes nada rico, mamá?
Ahora me preguntaba cosas como, mamá, ¿te sientes bien? ¿Estás descansando lo suficiente? Y escuchar eso significó más para mí de lo que esperaba. Una noche, llegó tarde a casa. Ni siquiera se quitó los zapatos, simplemente se dejó caer junto a la puerta y dejó escapar un largo suspiro. ¿Cómo te fue?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Envié 7 u 8 currículums. 2 lugares me contactaron y programaron entrevistas. Pero ambos dijeron que hay mucha competencia. Tengo que esperar. Dudó un momento y luego añadió en voz baja, nunca había buscado trabajo sola. Siempre eras tú, luego Todd. No, sé hacer nada. No intenté calmarla. Ya era hora, dije. Aún eres joven. Está bien empezar de cero. Ella asintió lentamente. Intenté solicitar trabajo en una tienda de conveniencia. El gerente me preguntó si tenía experiencia como cajera y yo, ni siquiera supe cómo responder. Siempre pensé que era una buena esposa, una buena madre, pero sin Todd ni tú, ni siquiera podía entender la caja registradora. Ella rió con amargura, pero se le quedó atascado en la garganta. Mamá. Sé que menospreciabas mi forma de vivir. Yo tampoco quiero volver a eso. Le di un vaso de agua. Ya basta con que lo sepas. Tomó un sorbo, pero sus ojos se alzaron nerviosamente. ¿No quieres que me quede? La miré a los ojos. No es que no te quiera aquí, dije con serenidad. Pero hay que dejarlo claro, este no es un lugar para esconderse del mundo. Y no estoy aquí para volver a cargar con tu vida. Ella bajó la mirada. Entiendo. No te voy a ayudar mucho esta vez. Pero tampoco te voy a rechazar. Puedes quedarte aquí un rato. Lo suficiente para recuperar el aliento y decidir tu próximo paso. ¿Pero las decisiones? Ahora son tuyas. Se mordió el labio. ¿Qué pasa con Mason? ¿Está con Todd?, pregunté. Ella asintió, bajando la voz. La mamá de Todd se ofreció a cuidarlo unos días, pero no confío en ella. No respondí de inmediato. La verdad era que sabía que no tardaría mucho en volver aquí. Todd apenas podía valerse por sí mismo, y mucho menos con un niño de 6 años. Concéntrate en recuperar el equilibrio, dije con calma. No eres la única responsable de ese niño. Pero si necesitas ser alguien en quien pueda confiar. Alguien que se mantenga firme. Ella se sentó allí por un largo rato, en silencio, absorbiéndolo todo. Entonces asintió, apenas audible. De acuerdo. Ahora podía verlo, no solo el arrepentimiento, sino el cambio. Un cambio que no podía venir con súplicas ni promesas. Un cambio que había que ganarse, paso a paso. Y esta vez, no iba a entrar corriendo con un paraguas y sostenerlo sobre su cabeza. Me quedaría cerca. Pero esperaría a ver si aprendía a pararse bajo la lluvia. El miércoles por la mañana, antes de que saliera el sol, sonó el timbre. Me estaba atando el delantal cuando abrí la puerta y allí estaba Todd, luciendo irritado, con Mason desplomado en sus brazos. Tiene fiebre, dijo secamente. Ya verán qué pasa. Antes de que pudiera reaccionar, empujó al niño a mis brazos y se giró para irse. ¿Mason? Bajé la mirada. Su cara estaba muy sonrojada, su pequeña nariz estaba roja y en carne viva, su delgada chaqueta apenas se le pegaba al cuerpo, 2 líneas congeladas de moco se formaban bajo sus fosas nasales. Lo llevé adentro y llamé a Aimee. En cuanto lo vio, todo su cuerpo se dobló. Mason, gritó, abalanzándose. Lo arrancó de mis brazos, quitándole la ropa frenéticamente con manos temblorosas. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Sollozó, secándole la cara con la voz entrecortada. ¿Cómo pudo tu padre? ¿Cómo pudo? Ni siquiera pudo terminar. Sus palabras se convirtieron en lágrimas. No intenté consolarla. Simplemente fui a la cocina. Herví agua. Encontré los parches para la fiebre. Saqué la medicina infantil que siempre tenía a mano, por si acaso.
Mason yacía inerte en sus brazos, con los ojos apenas abiertos. Mamá, gimió, tengo tanto frío. Aimee lloró en silencio, meciéndolo. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. No tengas miedo, mami está aquí. Una vez que tomó la medicina, una vez que estuvo arropado y durmiendo bajo 2 mantas, la casa volvió a quedar en silencio. Aimee estaba sentada en el sofá, con lágrimas aún frescas en sus mejillas, mirando al vacío como alguien que hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. ¿Cuál es tu plan?, pregunté. Guardó silencio un buen rato. Solo quiero encontrar algo estable, susurró. No puedo pensar en nada importante ahora mismo. Solo quiero cuidar de Mason. Va a ser duro, dije, observándola atentamente. Trabajarás de día y lo cuidarás de noche. Nadie va a llevar esa carga por ti. ¿Estás preparada? Ella asintió. Pero esta vez, había algo diferente en sus ojos. No pánico. No desesperación. Responsabilidad. Puedes quedarte aquí un rato más, dije. Pero Mason, es tu trabajo. Te ayudaré un poco durante el día, pero eso no significa que sea tu niñera a tiempo completo. Ahora tengo mi propia vida. Ella dudó un momento y volvió a asentir. Ya no te trataré como a mi niñera. Sonaba casi como una broma, pero sabía que lo decía en serio. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Había pasado años dependiendo de alguien para que la ayudara. Aprender a valerse por sí misma requeriría más que buenas intenciones. Esa tarde, llegó a casa de una entrevista de trabajo y se dejó caer en una silla sin decir palabra. Estaba preparando la cena cuando la oí en la sala, hablando por teléfono, alzando la voz. No pretendo incumplir. Simplemente no tuve fondos esta semana. No pueden congelar mi cuenta así. Necesito dinero para las medicinas de mi hijo. Hola. La llamada se cortó. Se agachó junto al sofá, envolvió sus brazos alrededor de su cabeza y permaneció así por un largo tiempo. No dije nada. No porque no me importara, sino porque esta era su realidad ahora, la suya, la suya, la suya. No podía seguir rescatándola. No dejaría que me hundiera mientras intentaba mantenerse a flote. En la cena, ella apenas habló. No la presioné. Después de limpiar la mesa, ella se quedó junto a mí secando los platos, tranquila y pensativa. Entonces, de la nada, preguntó, «Mamá, ¿siempre fui así de egoísta?» Hizo una pausa. Luego añadió, «¿Hace tiempo que querías cortar lazos conmigo?» La miré. No es que quisiera poner un límite, dije. Es que tenía que hacerlo. Ella se quedó congelada, con el plato en la mano. El amor no es un sueldo al que tienes derecho. No es automático. Es algo que nos damos mutuamente mediante el respeto, mediante límites. No se trata solo de necesitar algo y esperar que la otra persona lo dé. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Me sequé las manos y me acerqué. Aimee, esta es tu segunda oportunidad. Cometerás errores. Caerás. Pero no puedes seguir esperando que otros lo arreglen. Un día, cuando por fin te pongas de pie, mirarás atrás y agradecerás que no te haya malcriado. Agradecerás que por fin dejé de pillarte cada vez. Ella se mordió el labio y luego asintió. Mamá, gracias por seguir acogiéndome. Le di una leve sonrisa. No te acogí. Apenas te estoy conociendo de nuevo. Ella se rió entre lágrimas y yo no pude evitar sonreír también. Y en ese momento, lo sentí, el espacio entre nosotros, antes lleno de resentimiento, silencio y dolor, se había transformado. No se había borrado. Se había suavizado. No íbamos a volver a ser lo que éramos. Estábamos empezando algo nuevo. Una relación que ya no se basa en el desequilibrio, sino en el crecimiento mutuo. Respeto mutuo. Le puse un tazón de sopa caliente delante y le dije, come. Mañana tienes otra entrevista. No se puede negociar con el estómago vacío. Se secó la cara,
sin dejar de sonreír. Está bien, mamá. Lo haré. Y esta vez, le creí. La mañana en que la fiebre de Mason finalmente remitió, la luz del sol se coló por las cortinas y se derramó sobre sus mejillas. Abrió los ojos, parpadeó y me miró con una sonrisa. «Buenos días, abuela», susurró, con la voz todavía áspera, pero con los ojos claros y brillantes, como si nada hubiera pasado. Extendí la mano y le toqué la frente. El calor había desaparecido. Solo quedaba una suave y delicada calidez. Por fin, la paz. En la cocina, Aimee preparaba gachas de avena. Sus movimientos aún eran un poco torpes, pero mejores que días atrás. Revolvía la olla con una mano, el teléfono en la otra, leyendo en voz alta y en voz baja las instrucciones. Remoja el arroz durante 30 minutos, no añadas la sal demasiado pronto. Bebí un sorbo de té en la sala de estar y la escuché murmurar, no la interrumpí, no la corregí. Porque el verdadero cambio no se logra con disculpas entre lágrimas. Se logra con mañanas como esta, vividas una tras otra, cuando nadie nos ve. No mucho después de que Mason mejorara, Aimee consiguió un trabajo. Recepcionista en una tienda de muebles usados, nada glamorosa, ni bien pagada, pero estable. Su jefa era una mujer de unos 50 años, de carácter mordaz y discreta, pero justa. «Me recuerda a ti», me dijo Aimee esa noche. «No habla mucho. Pero consigue resultados». Yo solo asentí. Durante la cena, levantó la vista de repente. «Mamá», dijo, «¿puedo quedarme aquí un rato más?» Sonreí. «Si quieres quedarte, me alegra tenerte aquí». Parpadeó, sorprendida por lo fácil que fue. Luego asintió, con los ojos brillando de un alivio silencioso. No hablamos mucho después de eso. Pero esa comida, tranquila y sencilla, se sintió más como una reunión que cualquier otra cena navideña que hayamos tenido. Los días que siguieron fluyeron como el agua. Seguí dando clases en el centro comunitario. Leía libros, cocinaba y cuidaba el jardín de mi balcón. A veces llevaba a Mason a la biblioteca local. Últimamente le gustaban los rompecabezas y el dibujo. Cada vez que terminaba un dibujo, venía corriendo, sin aliento de orgullo. «Abuela, mira. Te dibujé». Pegaba sus dibujitos de mí en la nevera. Me hacían reír siempre. Aimee dejó de decir, «lo siento», tan a menudo. En cambio, empezó a decir, «gracias». Y tal vez así es como debería sonar la familia, no un ciclo de culpa y perdón, sino cuidado mutuo. Presencia mutua. Dos adultos, intentando vivir una vida digna, uno al lado del otro. Una tarde, recibí una llamada de una vieja amiga. Me preguntó si pensaba volver a mi pueblo, dijo que los vecinos estaban organizando una reunión y querían verme. Hice una pausa y luego decliné suavemente. No quería volver al lugar donde todos solo me conocían como esa buena madre. Porque ya no soy una mujer definida por ser madre de nadie. Esa noche, estaba en el balcón, trasplantando algunas plantas. Tenía los dedos cubiertos de tierra, con tierra bajo las uñas. El viento me tiraba del cuello, así que me ajusté aún más el cardigan. Cuando levanté la vista, Aimee estaba parada en la puerta de la cocina, mirándome. «Mamá», dijo en voz baja, «si alguna vez quieres viajar o ir a algún lugar, puedo ir contigo». La miré y sonreí. «Si quiero ir a algún sitio», dije, «iré sola». Ella asintió. No presionó. No discutió. Ella lo entendió. Ella lo aceptó. No porque la quisiera menos, sino porque finalmente entendí lo que significa realmente el amor. Amar a alguien no significa entregarse. Significa poder decir, «yo también quiero una vida propia». 2 meses después, me dijo que se mudaría. No intenté detenerla. Solo le pregunté, «¿Estás segura esta vez? ¿De verdad lo has pensado bien?» Ella asintió. «Mamá», dijo, «¿recuerdas la casa donde vivíamos Todd y yo?» Le di una leve sonrisa. «Por supuesto». Renuncié a mi parte.
Deja que Todd se encargue de la hipoteca. Si quiere quedarse, déjalo. En cuanto a mí, alquilé un pequeño apartamento cerca de la escuela de Mason. Viviremos allí de ahora en adelante. Y siempre serás bienvenido a visitarnos. Asentí. No pregunté detalles. Sí, pagué por esa casa. Pero eso ya es cosa del pasado. Desenterrarla solo reabriría heridas que por fin habían empezado a cerrarse. A veces, el verdadero ajuste de cuentas no consiste en perseguir lo que te deben, sino en ver la deuda por lo que es, ver al deudor por lo que es y alejarse para siempre. Los acompañé a ella y a Mason hasta la puerta. Los vi desaparecer por la esquina. Los saludé con la mano. Y en ese momento, no hubo lágrimas. No hubo tristeza. Simplemente cerré la puerta, me volví hacia la cocina y me preparé una tetera de té. La sala volvió a la quietud. No estaba vacía, solo silenciosa. Porque esta vez,